Inversores, ¿cómo están? Hoy les traigo esta gran acción que es Tesla. Bueno, he visto que muchos están hablando sobre ella. Vamos a tratar de analizarla y vamos a ver qué es lo que ven a futuro en esta acción. Bueno, lo primero que siempre hacemos es tratar de hablar sobre ella. Y bueno, aquí vamos a ver una pequeña introducción. Bueno, Tesla diseña, construye y vende vehículos eléctricos. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera: venta de vehículos de automoción, el 82.5%, servicios, el 7.5%, principalmente servicios de mantenimiento y reparación. El grupo también desarrolla la actividad de venta de componentes de ensamblaje de trenes de potencia para vehículos eléctricos. También tiene la venta de generación y almacenamiento de energía, ese es el 4.8%, el leasing automovilístico el 3%, créditos automovilísticos el 2.2%. A finales del 2022, el grupo contaba con 7 centros de producción situados en Estados Unidos. Bueno, tiene 5 en Estados Unidos, tiene uno en China y uno en Alemania. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Estados Unidos el 49.8%, China el 22.3% y los otros 27.9%. Por el momento tiene un número de empleados de 127.855 empleados. Recuerden, Tesla está en crecimiento, es una acción de crecimiento, ya que invierte en hardware y igual en tecnología. Y lo que he visto, que también ha crecido, también está expandiendo sus megafábricas. Como ustedes lo saben, en Texas y en Berlín ya tienen una fábrica que ya está fabricando carros. Ok, está creciendo muy rápido esta empresa. Y también ellos piensan expandir más la fábrica que está en China de Shanghai. Pero también ellos están viendo que podrían abrir otras megafábricas en Canadá y en la India. Que la India piensan que también puede ser la nueva China. Pero como ustedes también lo saben, y pues en la de México, esa ya está confirmada. Es muy bueno. Y también tiene un crecimiento muy alto, de hasta el 50% desde que inició la compañía de Tesla. Esto es muy bueno. Aquí también te dejo una tabla de lo que ellos prevén de hacer de sus automóviles de aquí del 2022 hasta el 2025, lo que han hecho de automóviles y lo que piensan hacer en años futuros. También lo que encontré, que tiene 40,000 cargadores de carros eléctricos, como ustedes lo han visto, sus cargadores de Tesla, pero han cambiado, ya que estos cargadores ya cargan cualquier carro de cualquier empresa de carros eléctricos. Es también bueno para esta empresa. También el software casi está listo para que los carros se manejen solos en cualquier país, ya que ustedes también saben que él tiene su propio satélite, su propio internet. Es muy bueno esto de Tesla. Y bueno, también ellos ven que ya van a poder vender su software porque ya está casi listo. Entonces ellos van a tratar de venderlo para otras compañías de carros eléctricos. Y como saben, es muy bueno su software. Muchas empresas lo querrán comprar. Eso también es muy bueno, y a la larga van a ver que puede haber un incremento en sus acciones. También ya va a estar en marcha el camión, el semi-truck. Y bueno, hay que esperar a ver esta apuesta de Tesla. También vamos a ver ya que el Cybertruck, la camioneta, ya la empezarán a entregar este 2023. También vamos a ver esta gran apuesta. Y bueno, esto va a ser más a largo plazo, pero como ustedes han visto, o si no lo saben, también están fabricando un robot, el robot de Tesla, y podían entregarlo como en el 2030. A ver qué logrará este robot, no lo sabemos, pero con esta tecnología sí podía subir su acción a largo plazo. También hay puntos malos, y por eso la acción es volátil, por los problemas en China, ya que hay cierre de fábricas de autopartes para sus carros en China. También lo de Twitter, que piensan que está descuidando mucho a la empresa. Y bueno, se ha vuelto muy malo para los inversionistas, ya que Elon Musk ha vendido sus acciones de Tesla para poder comprar Twitter, y eso da mucha desconfianza.
Y bueno, también la economía en todo el mundo, la recesión, ya que las personas no tengan dinero para comprar y ya saben que sus carros, bueno, el más barato vale más o menos $50,000. Y por el momento también no hay mucha fabricación, pero siento que es por lo que estamos pasando, ¿vale? Pero esta acción siento que es buena a largo plazo. Bueno, también algo malo que podría pasar sería la competencia. Aunque Tesla lleve el número uno, ya saben que es una buena empresa, pero sus competidores podrían tener carros más baratos, podrían bajar los costos y podría afectarle eso a la acción de Tesla, a sus carros. Y bueno, pero eso solamente sería sus carros. Recuerden, la empresa de Tesla maneja muchas cosas como los teléfonos, tiene internet, ahorita tiene Twitter, tiene la fabricación de electricidad ahora en las casas con paneles solares. Eso es muy bueno. Y bueno, vamos a tratar de checarla a largo plazo, a corto plazo. Bueno, vamos a verla, a ver si podemos ver un poquito más de su futuro. Vamos a su análisis fundamental. Bueno, ya estamos aquí en su análisis fundamental. Bueno, vamos a ver que aquí el día viernes cerró en 173,44 de precio de dólar el día viernes. Y bueno, vimos que el día jueves también tuvo el cierre de 172,92. Y por eso ahorita vemos una ganancia del 0.30%, que eso es bueno, aunque sea poquito a poquito. Y bueno, también abrió en 175,13 centavos. O sea que sí, está un poquito volátil la acción por el momento. Y aquí ya dejaron algunas órdenes para el día lunes. Vemos que aquí las quieren pagar en 174,35 centavos. Quieren comprar 1100 acciones. Y bueno, también quieren vender a 174,47 800 acciones. O sea que sí tiene un poquito de volatilidad. Pero vamos a ver un poquito más a ver qué pasa. Bueno, el rango diario ha estado en 168,44 y su precio máximo de 178,29. Eso solamente es un movimiento de un solo día. Ok. Bueno, también vamos a ver aquí el intervalo de 52 semanas. Ese es el precio de lo que lleva en un año. En un año ha tenido el precio más bajo de $101,81 y el precio máximo que ha tenido en este año ha sido de 384,29. Ha tenido una buena alza, pero también han caído sus acciones mucho. Bueno, vamos a checar, vamos a ver si podemos ver un poquito más a su futuro. El volumen, vemos que tiene muchísimo volumen. Tiene 191,488,872 acciones que se han movido solamente en un mes. O sea, sí está volátil un poco la acción. En el intervalo de 3 meses ha tenido 182,331,570 acciones. Solamente en 3 meses. La capitalización de mercado, este es el valor de la empresa. En Estados Unidos la empresa vale 548,782 billones. Ese es mucho dinero, vale mucho dinero la empresa. Y el beta, como ustedes lo saben, el beta es una métrica que utilizamos para saber si la acción es volátil y riesgosa. Si el beta es mayor del número 1, es muy volátil y riesgosa. Siempre la queremos más o menos del 1 o si se puede en el 0.50 para que sea menos volátil. Y aquí la vemos que está en el 2.7. Ok, ahorita por el momento está muy volátil y riesgosa, pero ya veremos más adelante. Pero recuerden, esta es una acción de tecnología. Esta puede ser muy volátil, pero también ha tenido buenos resultados. El P-Ratio, como ustedes lo saben, bueno, el P-Ratio es para saber si una acción está sobrevalorada o si está muy cara. Más o menos si está entre el 10 y el 20, la acción está más o menos al precio. Pero si pasa del número 20, la acción está muy cara. Y aquí la vemos que sí está cara, está en el 50.27, o sea que sí está muy cara. Vamos a verlo más a futuro a ver qué pasa. Aquí vemos que la fecha de beneficio es cuando va a entregar su siguiente reporte, que va a ser el primer reporte del 2023. Lo va a entregar entre el 18 y el 24 de abril. Va que va, vamos a esperar ese reporte y lo subimos a Facebook. Y vemos aquí que no entrega dividendos. Su precio objetivo de aquí de Yahoo Finance es de $198,10 al final del año. Esto es lo que ellos piensan que puede llegar esta acción a final del año.
Y bueno, vamos a ver otra métrica, a ver qué podemos encontrar aquí. Vamos a entrar aquí a análisis para ver los analistas, a ver qué dirán los analistas de esta acción. Vamos a ver qué piensan los analistas de Yahoo Finance. Bueno, vamos a ver. Aquí vemos que ahorita la están siguiendo. Bueno, en febrero la siguieron 42 analistas. Ahorita en marzo nada más tiene 23 analistas que la siguen. Vemos que 4 analistas dicen que compres agresivamente, 4 analistas que compres solamente y 5 analistas que, bueno, solamente mantengas. Rendimiento bajo, 6 analistas, pero bueno, eso lo dicen porque pues la acción sí está un poco volátil por el momento. A lo mejor no tenga una gran subida o esperen ellos a que caiga el precio. Hay que ver un poquito más a ver qué pasa, pero yo siento que sí puede caer un poco el precio, ¿vale? Bueno, vamos a ver acá en la parte de abajo. Ellos marcan que estamos entre una posición de compra y de solamente mantener. O sea que ellos sí piensan que puede caer un poco más. Hay que ponerle un ojo a esto. Y bueno, aquí ya vimos por qué ellos piensan que está muy volátil la acción, ya que vemos que el precio mínimo está en $24.33, que ellos piensan que ese es un precio bajo que podría, según ellos, llegar. Por eso la consideran muy riesgosa. Va que va. Y bueno, es el precio mínimo. El precio medio es de $198 con 10 centavos. Es un precio a mediano plazo. Actual estamos en 173,44. Y ellos sí piensan que a largo plazo pueda valer $300. Ellos también tienen esa idea de que puede llegar a $300. Pero es muy bueno. Yo sé que esta acción sí podría subir, pero recuerden, es a largo plazo. Porque esta acción no creo que se desaparezca. Es muy buena acción. En vez de desaparecer, se está haciendo más grande esta empresa cada día más. Y bueno, vamos a ver otras estadísticas que también me gusta checar en las acciones, también en las americanas, también en las mexicanas, pero más en las norteamericanas me gusta checarlo. Aquí vemos el ratio de distribución. Aquí vemos que no entrega nada de dividendos, pero eso es bueno para una acción de tecnología, ya que todo lo están invirtiendo en su empresa. También lo que me gusta checar es el margen de beneficios. Esto es muy bueno, ya que por cada dólar que ellos venden se están llevando el 15.41%. Eso es muy bueno para una empresa que la queremos a largo plazo, que lleve ganancias, que se lleve lo más posible. Y aquí vemos que se lleva el 15.41. Esto es muy bueno para la empresa de Tesla, ya que sí se está ganando por cada dólar el 15%. Eso es muy bueno. Vamos a checar otras métricas, a ver qué más nos puede mostrar Yahoo Finance para ver el futuro de la empresa. Y aquí vamos a ver también, vamos a ver a los accionistas. Bueno, aquí vemos que aquí los fondos de inversión está como Vanguard, está el SPDR, está Fidelity. Vean, aquí están invirtiendo muchísimos en los fondos. Está la acción de Tesla en muchos fondos. Esto es muy bueno porque al momento que ustedes vean que Tesla no lo compran ni los fondos ni los inversionistas, ahí es donde sí preocúpate. ¿Por qué? Porque nadie tendría así como una perspectiva de que pueda subir a largo plazo. Pero aquí vemos que sí están invirtiendo muchísimas, bueno, ETFs serían inversionistas en esta empresa. Vean aquí ya más de 70 millones, entre 60, 32, 29. Es muy bueno, los fondos están invirtiendo muchísimo en Tesla. Aquí también vamos a ver sus accionistas. Vean aquí los accionistas. Es Vanguard, BlackRock, ¿ok? JP Morgan, Chase. Vean cuánto dinero no invierten. Bueno, cuántas acciones no tienen, ¿ok? Como Vanguard tiene 217 mil millones de acciones. BlackRock 177 mil millones de acciones. O sea que cuando tú veas esto es que los accionistas sí están comprando. Eso es muy bueno. Recuérdenlo, a largo plazo solamente checa que los ETFs y los accionistas sigan comprándola. Y bueno, vamos a su análisis técnico. Aquí ya estamos en su análisis técnico de Tesla. Vamos a ver cómo va esta acción a largo y a corto plazo. Vamos a ver un poquito a su futuro. Y vemos que más o menos en su precio más alto que ha tenido ha valido más de $400. Esto es muy bueno para esta acción, pero por el momento vemos que tiene, bueno, vamos en caída. Pero no le veo
algo tan malo a esta acción, porque no creo que se vaya a la quiebra. No creo que se vaya, ¿vale? ¿Podrían bajar sus acciones? Sí, pero hay que comprarlas cuando estén baratas. Aquí vemos que a corto plazo estamos en una tendencia bajista. Aquí ya nos marcó una salida. Aquí está la entrada. Tú pudiste haber comprado a estos precios y vender aquí de este lado. ¿Va que va? Bueno, pero sí, a corto plazo vemos que va en tendencia bajista. Pero recuérdalo, es a corto plazo. Tú pudiste haber comprado aquí cuando estuvo como a $100. Y más o menos venderla acá cuando ya estuvo a 200. ¿Vale? Eso es lo que nosotros hacemos como traders. Pero igual tú si la quieres a largo plazo puedes ganar dinero, recuérdalo. Y aquí vemos a largo plazo que todavía estamos en tendencia bajista. Ok, aquí vemos a tendencia bajista todavía. Hasta que suba más o menos a $200 esta acción es cuando posiblemente llegue a hagamos un cambio de tendencia y vaya hacia arriba. Pero por el momento estamos en tendencia bajista. Pero sí hay que esperar a que llegue a los 200. Pero yo también pienso que puede bajar un poco más esta acción. Bueno, yo esperaría que ojalá llegue a los $100 para poder entrar. Ese sería un precio objetivo para mí. Pero bueno, aquí vemos... ¿Desde cuándo? Bueno, vemos desde aquí. Desde el 2020. Bueno, tenemos el precio del 2020, la acción de Tesla. La tenemos a ese precio. Desde el 2020 tenemos ese precio. Aquí vemos que desde el 2019, más o menos hasta el 2022, al tener una tendencia alcista, pero por el momento sí vamos hacia abajo, tenemos una tendencia bajista. Pero recuerda, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Posiblemente pueda subir, eso sí, yo siento que sí va a subir en un tiempo, bueno, como te digo, el largo plazo para mí es 10 años, más o menos. Podríamos ver una gran alza, o a mediano plazo posiblemente lo veamos en el 2025, una alza de esta acción. Aquí vemos el SAR Parabolic, que vamos en tendencia bajista, eso sí, vamos en tendencia bajista. Pero bueno, aquí tenemos 3, 6, 9, 10, 11 días de tendencia bajista. Posiblemente ahorita entremos en una tendencia alcista, pero recuérdalo, es a corto plazo. Ok, las acciones siempre tienen subidas y retrocesos. Como siempre te digo, siempre suben y siempre bajan. Hay que checarlo. Y bueno, vemos aquí las bandas de Bollinger. Bueno, si vemos que estamos en picada desde agosto del 2022. Pero aquí ya tuvo una tendencia alcista. Entrando en este 2023 tuvo una tendencia alcista. Ahorita llegamos aquí. Entonces iba a rebotar y tiene que rebotar hacia arriba. Posiblemente la acción llegue, aquí nos marca que puede llegar más o menos a los $196, pero ahí está la expectativa, podría subir hasta los 219 o puede caer otra vez y regresar al precio que ahorita tenemos, que es de 173, 175 o 178. Pero esa es la expectativa, ojalá suba a 200 para que tengamos una tendencia alcista. Pero yo sí esperaría un poco más a ver qué pasa. Yo quisiera llegar a los reportes de abril para ver si la acción puede subir a largo plazo o puede caer y también tener una gran entrada. ¿Ok? Pero para mí es una buena acción. Aquí vemos que el super trend ahorita sí nos marca una caída. Aquí la vemos, pero también recuérdalo, puede ser a corto plazo. Ahorita la acción está en sus precios mínimos del 2020. Entonces sí podemos tener una alza. Eso siempre me ha gustado de estas acciones de Estados Unidos. Chequemos el super trend. Aquí vemos el super trend que aquí ya nos marca una entrada. Como siempre se los he dicho, las partes de abajo son para acumular o para una entrada. En medio solamente mantén y arriba vende. Eso es lo que yo hago cuando hago trading. Ok, yo me dedico a trading, pero les estoy mostrando cómo comprar las acciones baratas y cómo podrías tener una gran ganancia a largo plazo si solamente compras barato. Recuerda, las partes de abajo son para comprar, para acumular. En medio solamente mantén y arriba vende. Ok, vemos que aquí tú pudiste haber comprado en la parte de aquí abajo que estuvo a $102 y poderla vender aquí cuando estuvo a 215. Ok, aquí es lo que me marcó el estocástico. Y aquí te lo voy a mostrar también con el MACD, a lo que yo me refiero. Mira, aquí el MACD nunca me mostró una salida. Aquí sí me marcó una salida, pero acá abajo nunca me la marcó. O sea que si tú la habías tenido, checas el MACD y no te marca salida, tú sigue manteniéndola y pudiste haber tenido una gran ganancia y no haber vendido cuando te marcaba una salida falsa. Ok,
Aquí, como te digo, siempre compran las partes de abajo. Aquí está la parte de abajo. Puedes comprar aquí en la parte de abajo. Aquí es la mera entrada. Cuando cruza las líneas de aquí abajo, aquí es una entrada, una muy buena entrada para comprar la acción y vender en la parte de arriba, como te he mostrado siempre. Bueno, para mí y el análisis que le he hecho, yo a largo plazo sí he visto que sí podría subir, ok, pero si digo a 10 años, yo sí le veo una gran alza. Posiblemente si no hace un split así de las acciones, puede valer a lo mejor hasta $400. Podríamos llegar de aquí a unos 10 años, posiblemente, o así no que hasta más. Y a corto plazo sí le veo una alza, a lo mejor hasta de $250 podría ser en este año. Pero bueno, vamos a seguir checándola. Espera el reporte trimestral que lo subiré en Facebook. Únete a la página de Facebook, ya que ahí trataré de mostrarles cómo hacer trading, para que todos aprendamos. Ya saben que esto es lo que yo quiero hacer. Esta va a ser mi misión, de mostrarles a todos y tratar de enseñarlos a comprar más barato. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Aquí te dejo otros videos para que sigas aprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.